2 de noviembre de 2023, Rusia, RT e Israel completa la operación para cercar la ciudad de Gaza. Estos países ya han cambiado sus relaciones diplomáticas con Israel. Así se ve la Franja de Gaza tras los intentos de bombardeos de Israel. La ONU condena nuevamente el bloqueo de Estados Unidos contra Cuba. ¿Cómo será la quinta base de China en la Antártida que se completará en 2024? ONU, el pueblo palestino corre un riesgo grave de genocidio. La deshumanización, el otro despojo perpetrado contra el pueblo palestino. Biden no cree que Israel infrinja la ley internacional. Registran 27 ataques contra las fuerzas estadounidenses en Irak y Siria. Ejército israelí intenta cerrar el cerco alrededor de la parte norte de la Franja de Gaza minuto a minuto. El bloqueo de Cuba, crimen y fracaso. Boric y Petro viajan a Estados Unidos en medio de tensiones con Israel por ataques contra civiles en Gaza. Piden que levanten la mano a los que crean que la pesquisa conducirá a juicio político de Biden y asombra su reacción. Captan un escalofriante rostro fantasmal que mira hacia el espacio. Messi o Maradona, la inesperada respuesta del Papa Francisco sobre quién es el mejor de la historia. El Sol expulsa un gran cañón de fuego. En la noche de Halloween fracasa por una anomalía la nueva prueba de un misil balístico intercontinental Minuteman 3 de Estados Unidos. China, con CGTN en español, el presidente de China, Xi Jinping, responde a una carta de un renombrado científico cubano. Más noticias en portada que recoge también las noticias del resto de la semana. Beijing acoge la conferencia central sobre trabajo financiero. Xi Jinping subraya la importancia de forjar fuerte sentido de comunidad de la nación china. Más noticias también en portada. El Buró Político del Comité Central del Partido Comunista Chino se reúne para promover la revitalización del noreste de China. Encuestas sobre las relaciones entre China y Estados Unidos. China trabajará por una solución justa y duradera de la cuestión palestina. La OMS advierte inminente catástrofe humanitaria en Gaza. Israel envía más tropas al interior de Gaza y realiza mortíferos ataques aéreos contra un campamento de refugiados. El sospechoso toma rehenes en ciudad cercana a Tokio. El ministro de Relaciones Exteriores de China se reúne con un alto funcionario francés. Irán, con Hispan TV, 16 hospitales han dejado de funcionar en Gaza y sigue la atrocidad israelí. Pelea republicano-demócrata en Congreso de Estados Unidos por ayuda a Israel. Más noticias en portada minuto a minuto. La agresión israelí contra Palestina en directo, lo que es el principal foco de la actualidad mundial. Haaretz, Israel espera con miedo el discurso del líder de Hezbollah. Muere un alto comandante israelí en combates con Hamas en Gaza, en la Franja de Gaza. Más noticias, líderes latinoamericanos levantan voz y rechazo a genocidio israelí. En portada, sube a 9.000 número de palestinos muertos en ataques israelíes a Gaza. Más noticias. Irán, Estados Unidos es el principal promotor de los crímenes israelíes en Gaza. Estamos hablando de crímenes de lesa humanidad y genocidio. Bahrein suspende lazos económicos con Israel y retira a su embajador. Más países se unen al bloqueo. Turquía, con TRT en español, la operación terrestre israelí en el norte de Gaza impide la ayuda humanitaria. Anthony Blinken llegará a Turquía el 5 de noviembre para abordar el conflicto israelí-palestino. La última canción de los Beatles, No One Dance, se estrena el jueves. Altum, la comunidad internacional debe alzar más su voz contra esta crisis humanitaria. Tercer ataque de Israel contra el campo de refugiados Jabalia en Gaza. Ejército de Israel bombardea una panadería y lleva a cabo un segundo ataque contra Jabalia. No ha cambiado la perspectiva de Turquía sobre la Unión Europea. Agencia árabe siria de noticias Sana, resistencia libanesa ataca un cuartel general y sistemas de espionaje de Israel. El genocidio israelí ha desenmascarado a los países occidentales, afirma canciller sirio. Ejército israelí sufre numerosas bajas a manos de la resistencia. Cifra de palestinos masacrados por Israel en Gaza supera los 9.000. El ejército sirio incauta armas israelíes y estadounidenses en el sur del país. Vamos ahora con el Líbano, con Almanar en español. Noticias de portada. Ministros españoles critican el genocidio israelí contra el pueblo palestino. Más noticias. Haniyeh, la ocupación israelí, recurre a masacres a civiles para intentar ocultar su fracaso. Combatientes de Hezbollah atacaron el miércoles 3 sitios militares israelíes en la frontera. Jefe de CGRI, el mundo está más unido que nunca contra Estados Unidos por su apoyo al genocidio israelita. Las Fuerzas Armadas yemeníes llevan a cabo ataques de precisión con drones contra objetivos israelíes. ONU, los ataques israelíes contra el campo de refugiados de Jabalia podrían constituir un crimen de guerra.
La resistencia islámica del Líbano utiliza por primera vez drones explosivos para bombardear cuartel general israelí. Incursión terrestre israelí, los combatientes de la resistencia cazan a los Merkava y a los Partner gracias a un misil. Los combates del eje Bein Hanud ilustran un alto nivel operativo de la resistencia palestina. Venezuela sobre una prueba con 187 votos, resolución contra el bloqueo de Estados Unidos a Cuba. Más noticias de portada. Minuto a minuto de la ofensiva de la resistencia palestina. Reportan más de 9.000 muertos por ataques israelíes en Gaza. Oposición exige remociones tras dimisión del canciller uruguayo. Primer ministro cubano arriba. Llega a China en visita oficial. Cuba acusa a Israel de cometer crímenes de guerra en Gaza. Derecha chilena llama a votar por propuesta de constitución. Docentes de El Salvador contemplan suspensión de clases en 2024. Prosiguen intercambios de fuego entre milicias libanesas e Israel. Aprueban en segundo debate, derogar contrato minero en Panamá. Ecuador preocupado por ataque israelí contra el campo de refugiados. Presidente Lula firma decreto de protección fronteriza. En medio de la isla, Cuba debate, aparte de las noticias de cultura de Celine Dion, hace su primera aparición pública en 3 años y desde que le diagnosticaran con el síndrome de la persona rígida y emotivo gesto tras el desastre de la policía que amamantó a un bebé desamparado en Acapulco tras el huracán Otis. La noticia principal de portada es práctica profesional del periodismo, retos de la Cuba actual. Otras noticias que se encuentran dentro del medio, que son tanto locales como internacionales. Rechazo mayoritario al bloqueo de Cuba en la Asamblea General de la ONU. Cuba llama a respetar la voz de los pueblos en el mundo contra el bloqueo. Además, comienza en La Habana el 11º Congreso de la Unión o 11º Congreso de la Unión de Periodistas de Cuba. Más noticias. Primer ministro cubano inicia visita oficial a la República Popular China. Asistió Raúl a conmemoración del 10º aniversario de la Zona Especial de Desarrollo Mariel. Cuba en los Juegos Panamericanos, jornada del 2 de noviembre. Torreblanca abre el camino dorado de la lucha cubana en Santiago 2023. China advierte sobre el desarrollo de armas genéticas capaces de apuntar a una etnia o raza específica. Bélgica trae a La Habana diversas propuestas de intercambio cultural. Cuba continuará renovándose en la construcción de una nación soberana, independiente, socialista, democrática, próspera y sostenible. Establecen obligatoriedad de ofrecer la posibilidad del pago digital en el comercio. Emiten resoluciones que amplían los sujetos personas naturales obligadas a tener cuenta bancaria fiscal. INSMED, lluvias fuertes e intensas en la región oriental del país, reportan más de 9.000 muertes en la Franja de Gaza desde la última escalada del conflicto. Respuesta a la columna para pensar en homenaje al Día del Matemático Cubano y al 45 más 20 Unión Eléctrica. En noviembre se incrementarán las acciones de mantenimiento. Nicaragua con el 19, ya están en Nicaragua otros 200 buses provenientes de la República Popular China. Nicaragua saluda el 45 aniversario de la independencia de Mancomunidad de Dominica. Juventud nicaragüense rinde homenaje a los héroes y mártires de la revolución. Familias honran y llevan flores a sus deudos en el cementerio general en Managua. Palabras de Daniel Rosario Murillo en Multinoticias. Delegación del Grupo de Medios de China sostiene encuentro con delegados de gobierno. Asimismo, resultados del Plan de Seguridad Ciudadana entre el 26 de octubre y el 1 de noviembre. Multinoticias sobre las noticias del 1 de noviembre. Nicaragua celebra el Día de los Fieles Difuntos con importantes tradiciones. Más noticias en deporte. Niñez pone a prueba su destreza y agilidad en competencia de ciclismo de montaña. No hay novedad en los internacionales, mientras que el Banco Central Nicaragüense presenta informe de la inversión extranjera directa en el primer semestre de 2023, la imagen destacada de la semana Día de los Fieles Difuntos, y las municipales. Ministerio de Salud inaugura Laboratorio Epidemiológico Regional en Estelí y así se inaugura el Centro de Capacitación Técnica del Bilwi. Más noticias, opinión, asimetrías de la guerra contra el pueblo de Gaza palestino ha hecho viejos los libros de historia. Rubén Darío, para lectores de la República Popular China, Nicaragua, un ejemplo en las transformaciones de la educación y la batalla contra el analfabetismo. República Árabe Saharaui Democrática, con el Confidencial Saharaui, Frente Polisario, estamos en guerra en el Sáhara Occidental, aunque Marruecos no lo quiera reconocer. Comunicado oficial del Frente Polisario. El Consejo de Seguridad pide retomar las negociaciones sobre el Sáhara Occidental. ONU prorroga por un año más su misión en el Sáhara Occidental con la abstención de Rusia y Mozambique. ¿Comparten Estados Unidos e Israel los mismos intereses geopolíticos? Información no tendrás, solo deportes verás, algún cotilleo, un par de sucesos, información no tendrás, los medios no te hablan de nada que no te puedas enterar.
Y para el análisis vamos esta vez con Sputnik Mundo el día 2 de noviembre de 2023. Estados Unidos e Israel votan en contra del levantamiento del bloqueo de Washington contra Cuba. Biden no cree que Israel esté violando el derecho internacional con sus ataques a Gaza. Rusia destruye 8 vehículos. Bradley en la dirección de Donetsk. Frankenstein, las armas híbridas que Estados Unidos podría producir para Ucrania. México emite declaratoria de desastre en 47 municipios de Guerrero por huracán Otis. Lo más importante de la jornada, obviamente, y sin olvidar en ningún caso el genocidio que está ocurriendo con Gaza, y viene muy al caso, es que Estados Unidos e Israel votan en contra del levantamiento del bloqueo de Washington contra Cuba. La comunidad internacional apoya a Cuba. Son los mismos los que votan en contra que los que votan en contra de ayudar humanitariamente realmente a Gaza. Estamos viendo un cambio de era, pero antes de que muera más gente en la Franja de Gaza y en Cisjordania deberíamos de poder hacer un cambio más rápido y los países seguir el ejemplo que ha ocurrido en Latinoamérica y empezar a desligarse de las decisiones que emite como órdenes Estados Unidos e Israel. La Carmen López te lo cuenta. Información no